pudiera contarnos en qué creen que podríamos, o qué dudas o qué conceptos creen que podríamos aprovechar en esta reunión para fortalecer en torno a coordenadas. No sé si alguien tiene alguna idea o podemos comenzar desde cero. Entonces quería preguntarles eso primero. ¿Sí? ¿Desde cero? O puede ser que algunos se aburran, pero yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que significan las coordenadas y vamos a hacer un par de aplicaciones aquí, entre todos creo que pueden reportar los conceptos. ¿Sí? Entonces, para comenzar, lo primero que quiero mencionar sobre las coordenadas es algo que parece obvio, y vamos a poner aquí coordenadas. Coordenadas de. Entonces, lo primero que mencionaría yo es, cuando hablamos de coordenadas, ¿a qué nos referimos? Digamos que vivimos, supongamos, en un universo, en una dimensión, ¿cierto? O sea, un mundo 1D es una línea. ¿Sí? Y si vivimos en esa dimensión y queremos asignar una coordenada de posición a alguien que viva en esa línea, un ser unidimensional, creo que es lógico para todos que lo primero es escoger como un punto de referencia, o sea, un valor, decir dónde es el cero de esas coordenadas. Eso es muy importante. Y segundo, pues dar un número. ¿Es con Michael? Sí, sí. Qué bien. Gracias. Entonces, dar un número, ¿no? Realmente damos un número. Ese cero nos dice en dónde están los positivos, los negativos, y cualquier coordenada que demos un número X, pues debe ser un número real. Este símbolo significa que es un número real, que puede ser 0, puede estar a la derecha de 0, puede estar a la izquierda de 0, y eso sería una coordenada en 1D, porque el punto que vive en esta coordenada, o el ser que vive en esta coordenada, solo conoce una dimensión, una coordenada. ¿Sí? Un grado de libertad, si lo ponemos en términos más físicos, una coordenada. Ese es el caso 1D. Si vemos un caso 2D, es muy conocido en la geometría cartesiana. Entonces, aquí tenemos es un punto que puede moverse en el tablero. Entonces, de nuevo, hay que escoger un origen, ¿cierto? Y cualquier punto podemos darle una coordenada, por ejemplo, en este eje X y en este eje Y, dos números, X y Y. Dos dimensiones, dos grados de libertad, pues dos coordenadas, ¿cierto? Pueden ser X y Y, que son dos números reales también. XY también es real. O también puede ser dar esta distancia desde un origen, pero de nuevo se necesita obviamente el origen y un ángulo. También, ¿cierto? Dos números, o sea que podemos decir XY o podemos decir RZ. 2D, dos ángulos, perdón, dos números que posicionan el punto aquí en el tablero. 3D, pues obvio, necesitaríamos 3, pero no tenemos que irnos a 3 porque sabemos que la esfera celeste, como vemos en la noche estrellada en apariencia al firmamento, la noche estrellada, en luna nueva, ojalá, para ver todas las cosas muy bien. El plano del horizonte, que es el plano que es perpendicular a la plomada, ¿sí? Un plano que es perpendicular a esta plomada que apunta hacia el centro de la Tierra. Ese plano es el horizonte, que es este, el horizonte. Y aquí está el observador, ¿cierto? Y además, sobre el horizonte definimos los puntos cardinales, que eso también es importante, ¿no? El norte, el sur, el occidente y el oriente. Y el cenit. Como estamos suponiendo que no es cierto, pero estamos suponiendo que todo está como pegado en esta bóveda celeste,
eso está en 2D, no en 3D, sino en 2D, ¿cierto? O sea que cualquier punto, galaxia, estrellita, lo que haya por aquí, vamos a necesitar cuántos números para posicionarlo en el firmamento, en la esfera celeste. 2, porque es 2 grados de libertad, a pesar de que sea una esfera que no es plano, pero son 2 números, 2 ángulos, ¿ok? Eso es importante que tengamos presente que ese es este mismo caso de los ángulos y que además esa esfera celeste no es estamos sobre la esfera, no estamos basando lo que pasa por dentro ni nada. Y aquí este señor, este observador, va a medir ángulos, ¿cierto? Recuerden que uno incluso con su propio cuerpo puede medir ángulos, ¿no? Con la mano. Entonces, si mi ojo está aquí bien alineado con este nudillo, ¿cierto? Y yo veo la estrella en este otro, esto está separado. ¿Cuánto es esta separación entre los nudillos? ¿Recuerdan? 5 grados. Un dedito, el dedo meñique es 1 grado, ¿cierto? 1 grado. Esto aquí son 10 grados, ¿sí? O sea, podemos medir. Pero, ¿qué pasa? Si este señor mide la separación entre 2 estrellitas acá, ¿cierto? Con los ojos y con la mano, así como lo estamos haciendo, que miden 10 minutos de separación, digamos, que esto sea 10 minutos. Bueno, lo que mide él aquí con los ojos es 10 minutos, ¿no? Es igual a este ángulo, pero el radio de la esfera tiene que ser 1. O sea, la esfera celeste tiene radio 1 para que lo que uno mide aquí sea realmente lo que está midiendo en la superficie. O sea, que tenemos una esfera que tiene radio 1. Y en una esfera que tiene radio 1, o sea, radio unitario, también podemos entonces, vamos a poner aquí, entonces el caso de la esfera de radio 1, a pintarla toda, entonces aquí también podemos tener ejes X, Y y Z, y un punto sobre la superficie de la esfera, ¿qué ángulos definimos allí? Pues primero es necesario este plano que forma XY, que es el plano de referencia, y aquí entonces esta estrellita o este objeto pues, sobre la esfera celeste tendría a esta distancia que es 1 porque es la esfera unidad, y aquí podemos definir este ángulo, llamémoslo θ, aquí y aquí, y este ángulo se llama phi. O sea que este punto de acá yo le puedo dar coordenadas x, y, z, o le puedo dar coordenadas θ y phi. Z no necesita, o sea, θ o phi y el radio, ¿no? Que es 1. Entonces, sobre una esfera yo puedo dar estos ángulos θ y phi. θ va desde 0, desde el eje X, o sea, θ es menor o igual que phi y mayor o igual que z. Va de 0 hasta phi, y phi va desde 0 hasta 2π. Todo esto, lo que quiero mencionar es que si queremos dar unas coordenadas sobre una superficie, necesitamos definir como algo de referencia, en este caso es el plano rosado. Si no hay un plano de referencia no podemos dar coordenadas, y un punto, o sea, referencias de este plano, este lugar desde donde se mide el ángulo y este lugar desde donde se mide este otro ángulo. Hay que tener unos puntos de referencia. Es eso como lo principal de las 3 cosas que quiero mencionar, ¿cierto? O sea, necesitamos referencias, puntos y planos de referencia para las coordenadas sobre una esfera. Entonces, basado en el plano que se escoja, uno puede definir unas coordenadas. Entonces, si el plano de referencia es el horizonte, el que les acabo de mostrar, las coordenadas son horizontales, están referidas
al plano de referencia que es el horizonte, lo que estaba dibujando ahora. O sea, aquí está el horizonte, está el cenit del observador, está el observador, el norte, sur, occidente y oriente. Y entonces aquí, como el plano de referencia es este, que es el horizonte, entonces sobre el horizonte cualquier estrellita que esté por aquí, entonces yo puedo tener este círculo máximo que une con el cenit y es perpendicular aquí al plano del horizonte. Y entonces, como el plano del horizonte es la referencia, la altura de esa estrella es este ángulo, lo vamos a llamar A pequeñito. Entonces, en estas coordenadas horizontales, porque el plano de referencia es el horizonte, tenemos dos ángulos. Un ángulo es la altura del astro, A, que va entre 90 grados y menos 90 grados, ¿no? Menos 90, o sea, negativo si está por debajo del horizonte y en este caso es positivo. Y también definimos el azimut, que es el ángulo medio desde el norte en dirección oriente sobre el horizonte. O sea, tenemos este angulito que se llama A, el azimut del astro. Azimut del astro, A. Grande. Y A vale entre 0 y 360. Ya tenemos las coordenadas horizontales, ¿sí? Yo he escuchado que el ángulo phi se le puede decir también como el ángulo azimutal, no sé si Claro. ¿Qué relación tiene con el azimut? El ángulo este que estaba mostrando phi porque es el azimut se mide sobre este plano. El norte en este caso, aquí donde estamos, está para allá. Entonces el azimut se mide sobre esta dirección, sobre toda esta dirección y la altura perpendicular. ¿Sí? Este ángulo que es el mismo de las coordenadas esféricas. No, este ángulo es relacional al norte. Okay. Ojo que es el plano de referencia que es el horizonte y el punto de referencia que es el norte. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. El sol en la mañana, ¿qué azimut tiene a las 6 de la mañana el sol? Entonces, ¿dónde está el sol a las 6 de la mañana? Allá, ¿cierto? En el oriente. Entonces, ¿cuál es el azimut? Pues mide el ángulo desde el norte hasta la vertical que me une con el cenit donde está el sol. ¿Sí o no? O sea, que ¿cuántos grados es en la mañana el azimut del sol? 90. Al atardecer el azimut del sol, ¿cuánto es? 270, ¿cierto? Ese es un ángulo. Y el otro, para posicionar el sol, por ejemplo, cualquier objeto, es la altura. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas horizontales del sol a las 6 de la mañana? Más o menos. La altura es 0, está en el horizonte. ¿Y el azimut? 90. Ya, esos dos ángulos son las coordenadas del sol a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la tarde, pues 0, 270. ¿Sí? ¿Qué azimut tendrá el sol cuando no se ve? Pues, ¿qué altura tendrá? Pues negativa, ¿no? A las 12 de la noche, ¿qué altura tiene el sol? Sí, menos 90. Entonces, estas coordenadas son las coordenadas horizontales, son utilizadas en ingeniería, altura y azimut, y están definidas en términos, o cuál es el plano de referencia, el horizonte, es el plano de referencia, ¿cierto? Horizonte. Y el punto de referencia es el punto cardinal, no. Punto y plano, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, a medida que pasa el día o transcurre la noche, pues la altura y el azimut de todos los astros cambian. Entonces no es tan chévere para comunicarse entre dos astrónomos y decir, oiga, mire por la ventana que en altura y azimut, tales números, ahí hay un objeto interesante, pero si usted está avisándole a alguien que no vive en Colombia, sino en Europa, pues no va a funcionar, ¿sí? Ok, entonces esas son las coordenadas horizontales. Hay otras coordenadas donde ya el plano de referencia no es el horizonte, sino, porque recuerden que este observador, creo que esto lo vieron con el profe Benjamín,
para este observador, un objeto de referencia importantísimo es la estrella polar, que está dado, ¿cierto? Está apuntando al norte. Y en general, creo que lo conocen ustedes, la altura de la estrella polar para cualquier observador en cualquier lugar de la Tierra es igual a la latitud del observador. Eso lo sabían, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí es claro? ¿Sí, cierto? ¿Sí? ¿No hay lío con eso? Esta es la Tierra y este es el centro de la Tierra, este es el ecuador de la Tierra, por aquí está el observador, ¿sí? Y el norte está para allá. Entonces, el horizonte, él tiene una plomada y como el horizonte es perpendicular a la plomada, el horizonte de este observador es este, porque la plomada le apunta para acá, ¿sí? ¿Cierto? Entonces él mira hacia la estrella polar, ¿sí? Entonces aquí podemos mirar aquí esta linecita y mira hacia la estrella polar, ¿cierto? ¿Y qué ángulo? O sea, si ustedes ven aquí, este ángulo, ¿cuánto vale? La latitud, ¿sí? Del observador. Este ángulo es igual a este ángulo. La elevación de la estrella polar para el observador que está en una latitud determinada es igual a la latitud. Por lo tanto, aquí en Bogotá la estrella polar está levantada solo 4 grados sobre el horizonte. En el polo norte la estrella polar está, pues, ¿no? Hacia arriba, o sea que, ¿cómo se llama? Es decir, la altura de la estrella polar es la latitud. Entonces, esa estrella polar define el polo norte celeste, que es la proyección del eje de rotación, y que corta la esfera celeste en ese punto. Y perpendicular a ese eje está el ecuador celeste, que es el ecuador de la Tierra, pero proyectado en la esfera celeste. ¿Todo para qué? Para decir que también podemos tener coordenadas referidas al ecuador celeste. ¿Sí? Esas son las coordenadas ecuatoriales. Porque la referencia es ahora el ecuador celeste y no el horizonte. El ecuador celeste es el plano de referencia y ya no es el norte, el punto de referencia para las medidas, sino otro punto que es el segundo tema de esta sesión, que ese punto lo voy a indicar con este símbolo que significa un carmelito, Aries. Ya vamos a hablar de este punto, ¿sí? Pero similarmente a como se definió en estas coordenadas, que el punto de referencia es el norte y el azimuth y la altura son los ángulos, aquí se define que el punto de referencia es este carmelito y hay dos ángulos, uno se llama la ascensión recta del astro, que se simboliza con la letra alfa griega y se mide en horas, va desde 0 hasta 24 horas. Esto es alfa. Y delta, que es la declinación del astro, ¿sí? Declinación del astro, que es como la altura en las coordenadas horizontales, pero en este caso es referido al ecuador celeste. Esto se llama la declinación, va entre menos 90 y 90. Ya volvemos sobre este punto, porque para saber este punto necesitamos referirnos al movimiento del Sol, no es nada fácil. Pero lo que quiero decir es que si hablamos de coordenadas celestes, tenemos que tener presente si el plano de referencia es el horizonte, tenemos azimuth de altura. Si el plano de referencia es el ecuador, tenemos ascensión recta y declinación. También esos dos ángulos nos posicionan las estrellas. Y podemos tener otros planos de referencia, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener, ¿han escuchado sobre la eclíptica? ¿Sí? Claro, mencionado. Un plano que contiene la órbita
del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. También podemos tener ese plano de referencia que es la eclíptica, serían las coordenadas eclípticas. Aquí tenemos el plano de referencia es la eclíptica y el punto de referencia es de nuevo el carnerito, ¿sí? Que es el primer punto de Aries. Y aquí tenemos dos coordenadas que es la longitud eclíptica que también va entre 4 horas y 0 horas, no me acuerdo el símbolo, y la latitud eclíptica. Que va entre 90 y menos 90. Y también podemos usar como plano de referencia el ecuador de la galaxia. Tenemos coordenadas galácticas, donde el plano de referencia es el ecuador de la galaxia. La galaxia también tiene un plano, como un plano medio que la contiene, un plano matemático. ¿Sí? Y el punto de referencia aquí va a ser el centro galáctico. Esas, desde mi parecer, son las coordenadas que yo más he visto que se usan en astronomía. Estas se usan mucho para navegación y en astronomía también, pero pues como dependen del observador y el tiempo, no son tan utilizadas. Estas son las que más se utilizan, ascensor y declinación, porque no dependen del observador ni del tiempo. Estas se utilizan más en estudios del sistema solar, cuando se estudian asteroides, cuerpos menores del sistema solar, se utiliza mucho esta. Y esta en estudios de la galaxia a gran escala. Incluso hay unas coordenadas que están destinadas a estudiar los supercúmulos y los cúmulos a gran escala de galaxias, definidas por el plano que forma el grupo local, pero son menos utilizadas más en estudios a gran escala. No sé si es nuevo algo para ustedes, pero esas son, desde mi punto de vista, las coordenadas que más se usan. Entonces, quisiera, la segunda parte es hablar sobre este punto que tiene que ver con el movimiento del Sol, este punto de lo que es. Y la tercera parte, un par de ejercicios de aplicación para ver estos conceptos. ¿Sí? Entonces, como esta es la primera parte, hasta aquí no sé si es claro, hay algo que haya hecho confuso, que quieran complementar, pues yo sé que ustedes son muy lectores y han estudiado seguramente estas cosas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O está muy sencillo? La verdad. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a mirar el movimiento del Sol. Aquí voy a usar unos applets que son muy conocidos y espero que también pues, ustedes los puedan mirar. Son de todos los temas de astronomía, son geniales. Es de una universidad que se llama la Universidad de Nebraska. Yo pongo en el Google NAPP applets astronomy, ya se sale. Son geniales. Estos son solo, vamos a mirar solo lo del movimiento del Sol, pero hay un montón de material y genial que algunos grupos de trabajo de cúmulo podrían usarlos y socializar, porque realmente son muy buenas las herramientas, como veremos, o como se supone que ya estamos viendo. Voy a apagar. Uy. Ok, entonces, como les mencioné, en las coordenadas ecuatoriales, eclípticas, el plano de referencia
En las ecuatoriales, pues el ecuador celeste, en las eclípticas, pues la eclíptica, pero ambas usan el punto de referencia, ese carnerito que les mencioné, que se llama primer punto de Aries, aunque ahora está en Piscis, o punto vernal, o el punto, el equinoccio de primavera. Entonces, en este vamos a mirar esta simulación. La idea es cómo se mueve el Sol. Entonces, aquí tenemos para diferentes épocas del año y para un observador que está en la latitud que uno quiera ponerle aquí. Vamos a poner uno en el Ecuador, en la Tierra, en Bogotá. No baja aquí esto para poner el observador donde quiera. No, en el Ecuador o en Bogotá. Por aquí en Bogotá, ¿sí? Y comenzamos la animación en enero. Quiero que vean cómo hago para agrandar. El amarillo puede ser para agrandar. ¿El verde? Sí. Okay. Ok, entonces lo que tenemos aquí es un observador en Bogotá, bueno, a 6.2 grados, quizás en Bucaramanga. Sí. Y el observador está allí sobre la Tierra y se indica con esta bolita, el punto, si ven aquí la línea roja que indica la latitud geográfica en la que está el observador. Y algo real del movimiento, una simulación del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. No es exactamente porque, bueno, ustedes ven que está un poco elongada, no es un círculo, no es una circunferencia, porque pues, la órbita no lo es, la órbita tiene un poco de centricidad, o sea, es más como un huevo, con el Sol en uno de sus focos. Pero aquí lo que vemos es estos dos cuerpos, Sol y Tierra, ¿cierto? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol ocurre en un plano, ¿sí? Ocurre en un plano. De hecho, la Tierra y el Sol están siempre en un plano, no la Tierra no se va arriba y baja, está en un plano. Ese plano se llama la eclíptica, el plano que contiene la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y lo curioso es que el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a la eclíptica, no lo es, está como inclinado respecto a la eclíptica, inclinado. ¿Quién sabe por qué? Probablemente cuando se formó el sistema solar quedó así. Hay un planeta del sistema solar que es Urano, si mal no estoy, que está acá, que es acostado, ¿sí? El eje está acostado y así da vueltas alrededor del Sol. Pues como se formó el sistema solar, que es muy difícil saberlo, así quedaron. Como consecuencia de esa inclinación que se llama la oblicuidad de la eclíptica y que tiene un valor de 23 grados y medio, exacto, siempre, está acostado, pero ese eje es fijo en el espacio porque ¿quién lo mueve? ¿No? Eso está ahí fijo. El Sol jala, aplica fuerza, la fuerza sobre la Tierra, que es la que nos mantiene en su órbita en esta sección cónica que es una elipse, pero el eje de rotación no cambia, está fijo, ¿sí? Entonces, como está fijo, por ejemplo, y miren a lo largo del año, ¿cierto? Por ejemplo, ahí estamos andando a mitad de año, que es julio, mira dónde va. Agosto, aquí en septiembre, a mitad de septiembre más o menos está acá, ¿sí? Entonces, aquí es septiembre, aquí va a ser diciembre, aquí marzo y aquí junio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, ahí en ese punto donde está, ¿en qué fase estaríamos? ¿En qué fase, perdón, en qué estación? En el hemisferio norte. Invierno, y se ve, pues mira el eje de rotación, ¿cierto?
Esto es mediodía para este observador, pero el hemisferio norte en la noche está, ¿cierto? Es invierno. A pesar que la Tierra está cruzando por el periastro, el periastro, o sea, como es una elipse y el Sol está en un foco, a pesar que es invierno, es el momento en que la Tierra y el Sol están más cerca. Eso es como raro, ¿no? No, pues si están en invierno, debería ser al revés, ¿no? Están en invierno, porque aquí es invierno en el hemisferio norte, pero justo la Tierra está pasando por el punto más cercano al Sol. Y en este punto que es verano, es el punto más distante y el verano en el hemisferio norte. Vamos a mirar. ¿Por qué eso así? Voy a seguir la simulación. Vamos a poner aquí los labels. Aquí nos está dando, entonces, si ustedes ven aquí dice el punto vernal y el punto antivernal, ¿cierto? Y dense cuenta que aquí, en marzo, el Sol pasó por aquí y aquí que es marzo, ¿cierto? ¿Qué ocurre en este punto y en este punto que son súper importantes, en donde los días y las noches tienen más o menos igual duración? Se llaman los equinoccios. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo allí? Como les mencioné, la eclíptica y el ecuador celeste no son paralelos, ¿no? Son dos planos que están con un ángulo de 23 grados entre los dos. Son dos planos que se cortan, y dos planos que se cortan indudablemente definen una línea. Dos planos que se cortan definen una línea, ¿cierto? Si esa línea la proyectamos hasta el ecuador celeste, nos va a cortar en dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Estos dos. O sea, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, el Sol simultáneamente está tanto en la eclíptica como en el ecuador celeste. ¿Sí me explico eso? Solamente en esos dos instantes del año el Sol está en el ecuador celeste, el resto está por fuera sobre la eclíptica. ¿Perdón? Qué pena, chicos, estoy muy preciso la que no. Digamos que, de nuevo voy a dibujar aquí la esfera celeste, voy a dibujar el plano de la eclíptica. Voy a dibujar aquí el ecuador celeste, no el horizonte, sino el ecuador celeste. Ecuador celeste. Por lo tanto, el eje de rotación de la Tierra está aquí, ¿no? Y aquí está la estrella polar, o sea, el polo norte celeste. ¿Cierto? ¿Sí está bien, cierto? Ahora, la eclíptica. Dijimos que son dos planos que se cortan, ¿no? Entonces vamos a dibujar la eclíptica, que debería estar 23 grados y medio. Entonces la voy a dibujar aquí. La eclíptica, o sea, el camino del Sol. Por ahí va el Sol. ¿Sí? El sol no va por el ecuador celeste, el Sol se mueve por la eclíptica. ¿Ya? El punto de corte del ecuador celeste es la eclíptica. Ese punto es el que se llama el punto vernal, el primer punto de Aries. Y se simboliza con un carnero porque ese punto queda en Aries. Mejor dicho, quedaba en Aries hace 3000 años, ahora queda en Piscis, porque el eje de rotación de la Tierra tiene una precesión de escalas de miles de años y entonces ya se ha movido. ¿Sí? Pero en escala de tiempo de la vida de la persona, en 100 años esto no cambia. ¿Sí? Entonces, el Sol
se mueve por acá, ¿cierto? Aquí cuando está justo en este punto, en el punto vernal, es 21 de marzo y se llama el equinoccio de primavera. El Sol viene de estar, el Sol se está moviendo sobre la eclíptica, ¿no? Entonces el Sol viene de estar en la parte sur celeste, porque mira que esto es el Ecuador, esto es el sur celeste, pasa de el sur celeste al norte celeste. ¿Qué declinación tiene el Sol en el día del equinoccio de primavera? Cero. O sea que viene a tener declinación negativa a tener declinación positiva. Ese día tiene declinación cero. Y lo mismo aquí cuando pasa por el otro antivernal, también allá tiene la declinación cero, pero eso ya es el 21 de septiembre o alrededor de ese día y se llama el equinoccio de otoño. ¿Sí? Ahorita como estamos en qué mes, estamos en diciembre, pues todavía estamos aquí abajo, ¿no? El Sol está aquí abajo del ecuador celeste. Tiene declinación negativa. Uy, debe tener declinación negativa. Y entonces, en este punto, aquí tenemos ya el llamado solsticio de invierno. Eso ocurre más o menos. Este es 21 de septiembre y este es 21 de diciembre. Y tiene la máxima declinación, debido a la inclinación de rotación de la Tierra, esa máxima declinación negativa, ¿cuánto creen que puede ser? Aquí es cero la declinación, aquí ¿cuánto será la declinación del Sol? ¿Se acuerdan cuánto mide la oblicuidad de la eclíptica? ¿Cuánto está inclinado el eje de rotación de la Tierra respecto a la eclíptica? 23 grados y medio. Entonces aquí la declinación del Sol es menos 23 grados y medio. Y acá lo que tenemos es el solsticio de verano, que es el 21 más o menos del 21 de junio. Y la declinación es más 23 grados. Y aquí la declinación, saben que es 0, y aquí la declinación es 0. ¿Ok? Aquí también este Apple tiene forma de ver la visión, que es cómo se ve, perdón, Pablo. Creo que es el dibujo que tenía, de hecho. Ay, no lo hice, ya estaba. El mismo dibujo que estaba mostrando. Ok, ahora permítanme. Está claro, chicos, o sea, como les digo, la idea es que conversemos, porque yo sé que ustedes son amantes de todo esto. Quiero solo mostrar para aclarar. ¿Ustedes han escuchado hablar de la analema? Sí. ¿Y tienen alguna duda de que entonces vamos a poner de nuevo un observador que esté a 4 grados, vamos a ver como Bogotá. 4 grados, ¿sí? Y ya vamos a hacer la simulación. Les quiero que vean, para este observador que está en Bogotá, porque está un poco rápido. Entonces aquí hay una opción de mostrar la analema. Dice,
Entonces, dense en cuenta que aquí estamos viendo a través de todo el año, ¿cierto? De forma continua, cómo es el movimiento del Sol. Y ustedes ven, bueno, aquí está lo azul, este es el meridiano del observador, pero el azul, este es el ecuador celeste, este, ¿no? Este es el ecuador celeste, este azul, y la blanca es la eclíptica, ¿sí? La blanca es la eclíptica, el plano que contiene la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por eso el Sol siempre está en la eclíptica. Solamente el Sol está en el ecuador, ya vimos, 2 instantes en el año, que es durante los equinoccios. El resto nunca está en el ecuador, se separa del ecuador de él, ¿sí? Vamos a mirar cerca al equinoccio de primavera. Marzo 21. ¿Dónde está el Sol ahorita ahí? Está ahí. Vamos a mirar la puesta del Sol el 21 de marzo. La puesta del Sol. Miren ustedes que el 21 de marzo el Sol está en el ecuador, ¿cierto? Pero también está en la eclíptica, ¿cierto? Ese día está el Sol aquí, el 21 de marzo. Pero si hacemos el experimento de hacerlo a una hora fija, y después del día vamos a poner aquí las 17, si ustedes ven, mira lo que pasa a la misma hora, o sea, al mismo atardecer, 17:54, pero en diferentes momentos del año. Mira cómo se va moviendo el Sol. O sea, el Sol no siempre se oculta por el mismo lugar a lo largo del año, ¿no? No siempre. Tiene este ancho, ¿cierto? Y además tiene este ancho aquí de para arriba, hay un 8 como raro, ese es el analema. ¿Tienen idea de por qué ese 8 es así? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Cómo se explica? ¿Por qué esa forma de 8 acostado así? ¿Qué significa? Tiene varias cosas, ¿no? Son 2 cosas principalmente. Y una es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado, pero también la rotación de la Tierra alrededor del Sol no ocurre con una rapidez constante. O sea, no se mueve siempre a la misma velocidad, ¿cierto? Cuando está muy cerca del Sol, la Tierra se mueve más rápido, y cuando está más lejos, se mueve más despacio. Entonces, eso quiere decir que a lo largo del año, digamos, el Sol no se mueve, la Tierra no se mueve con igual velocidad, y eso se puede verificar si se supone que si se moviera con igual velocidad, o sea, con un círculo a velocidad constante, si eso no pasa, pero digamos que la Tierra se moviera al Sol en una circunferencia, en un movimiento circular uniforme, supongamos, eso no es cierto, porque así no es, pero supongamos, eso sería una forma de comparar, porque eso sí se movería uniformemente. La realidad es que no se mueve uniforme, entonces la diferencia entre esas 2 cosas es lo que se llama la ecuación del tiempo. No sé si la habrán escuchado, la ecuación del tiempo. Entonces son 2 factores que se involucran en la formación de este 8, ¿cierto? Este ancho aquí está asociado, aquí es más gordo que acá, esto está asociado con la rapidez en la que se mueve el Sol. Entonces el Sol se mueve más rápido cuando está cerca al Sol, o sea, en un punto cercano a los solsticios de invierno o de verano,
y se mueve más despacio cuando está cerca a los equinoccios. Y esa figurita, entonces, es la figurita que formaría el Sol. Si yo le tomo todos los días una foto al Sol a la misma hora, todos los días, sin mover la cámara, o sea, dejo la cámara en un trípode durante un año, sin que se mueva, y todos los días a una hora determinada voy y tomo una foto del Sol. Del Sol. Al final, cuando tenga todas las fotos y las junte, seguramente voy a obtener esta imagen, que es el analema. Pero en últimas, retomando lo del punto vernal, el Sol, justo el 21 de marzo, está en la eclíptica y en el ecuador celeste simultáneamente en ese punto, y ese punto vernal es súper clave porque nos marca las referencias para las coordenadas celestes. Entonces aquí tenemos la esfera celeste, la Tierra, el ecuador de la Tierra, la proyección del ecuador de la Tierra en la esfera celeste, pues es este plano que es el ecuador celeste. Y esta estrellita en la esfera celeste que está allí, ya vimos que como tiene 2 grados de libertad se le pueden poner 2 ángulos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que se quieren? Vamos a ponerla aquí más fácil. Ustedes se cuenta que esta estrella, espero lo alcancen a ver, esta estrella es fija en el espacio, pero la Tierra está girando. Mira, esta es la dirección de rotación de la Tierra. Entonces, a medida que pasa la noche, esta estrella va a moverse sobre esta línea. ¿Sí o no? Entonces, tenemos 2 ángulos. Un ángulo es la declinación, que es la altura sobre el ecuador celeste, que es este plano. Por eso es esta línea roja, este ángulo, me da la posición, o sea, la declinación de esta estrella. Y la ascensión recta es medida desde el punto vernal, que digamos que está aquí, ¿cierto? En dirección este, ¿cierto? Hasta donde está el objeto. Esos 2 ángulos son los ángulos de ascensión recta y declinación. Por eso el punto vernal es la referencia, lo que no se alcanza a ver muy bien aquí. Mira que desde aquí se empieza a medir, desde este punto se empieza a medir la ascensión recta, da 13.9 horas, ¿cierto? La ascensión recta, que es este ángulo que está aquí en azul. O sea, el punto vernal está aquí. Entonces, todo esto se mide hasta acá. ¿Sí? Todo este ángulo es la ascensión recta sobre el ecuador celeste, ¿cierto? Hasta esta vertical, y esta es la declinación. Puede ser, si la estrella está abajo, pues va a tener declinación negativa. ¿Sí? Pero ahí tenemos 2 números en cualquier lugar de la esfera que me ubique yo, voy a tener esas 2 coordenadas. Sobre el punto de Aries, que es el punto vernal, yo no sé si esto tendrá el Aries, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, tenía. Quiero cerrar con esto, quiero cerrar. Así, mira. Creo que está aquí para la fecha y la hora de votación. Ok, entonces vamos a poner el tiempo. Vamos a ponerlo el 21 de marzo. Equinoccio de primavera. Acá.
vamos a tener el meridiano del observador. Uy, no lo veo. Eclíptica, meridiano y ecuador. Ustedes ven que el 21 de marzo aquí, bueno, este es el meridiano del observador, la línea que une el norte con el sur y el cenit. Este es el ecuador celeste. Y esta es la eclíptica. Justo el sol, el 21 de marzo, está ahí, en la eclíptica, en el punto de corte de esos dos puntos. Quiero poner los muñequitos de estos. Constelacional. ¿Este es constelacional? Sí. Vamos a apagar la atmósfera también. No sé cómo aumentar esto. Bueno, creo que se alcanza a ver. Quisiera agrandar un poquito, pero no sé. No sé cómo se hace para agrandar un poquito. Porque es que este mouse no está. No sé cómo se amplía. Pero este es Mac. Sí. Entonces, digamos, así, más. No sé cómo se amplía. Bueno, pero lo que quería mostrarles es, no sé cómo se amplía esto, pero lo que quería mostrarles es en qué constelación está el punto verdad. Aquí está la eclíptica del Ecuador, este punto de corte, y esta es la constelación de Piscis. Entonces se alcanza a ver un pescadito allí. Ese punto es un punto que no existe, pues es Piscis, ¿no? Entonces Piscis también se mueve, pues debido a la rotación de la Tierra. Piscis está quieta, digamos, las estrellas, en la hipótesis que tenemos, y va girando la Tierra. Entonces este punto, Piscis, va también girando, pero está fijo. Este punto es el punto de referencia en Piscis. Como el eje de rotación de la Tierra está perturbado y precesa, entonces ya no está en Piscis, ya no está en Aries como antes, por eso el símbolo del carnerito, sino en Piscis. Pero sí, y se llama el primer punto de Aries a pesar que está ya en Piscis. Y dentro de 1000 o 2000 años va a cambiarse de constelación a la siguiente. Pero por ahora está todo bien y ese es un buen punto de referencia para las coordenadas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos, voy a aprender algo. Cuéntenme, voy a aprender algo. ¿Está muy aburrido o está bien? Tengo una propuesta de dos preguntas, para que podamos visualizar esto un poco mejor. Entonces, bueno, tengo una pregunta es, a ver. Vamos a suponer que tenemos un observador que está, es un problemita, ¿sí? Un observador que está a una latitud de 18 grados. Por ejemplo, en una isla del Caribe, observador, en latitud 18 grados. Y es el 21 de marzo, la fecha, y ese observador que está a 18 grados
para ese observador se le presentan los planos de los que hemos hablado, la eclíptica y el horizonte y el ecuador celeste, y lo que nos interesa saber es cuál es el ángulo entre la eclíptica y el horizonte. De pronto aquí podemos reunir todo lo que he mencionado hoy, ¿sí? Un observador que está en una latitud de 18 grados es el 21 de marzo. ¿Y cuál es el ángulo entre la eclíptica y el horizonte en el momento, en el instante en que el punto vernal, o sea, el carnerito, se oculta por el occidente, o Piscis se oculta por el occidente? Entonces, porque claro, pues ahí hablando yo, creo que si de pronto nos reunimos en pequeños grupos y lo hacemos, lo discutimos, 2 personas y después todos podamos tener un buen progreso, pero la idea es que, o sea, no lo quiero hacer, sino que, pero quiero que haya claridad. Observador en 18 grados de latitud, la fecha es el 21 de marzo, o sea, el equinoccio de primavera. Y se pregunta cuál es el ángulo entre la eclíptica y el horizonte en el instante en que el punto vernal se oculta por el occidente. También se puede hacer con estelario, ¿sí? No se necesita aplicar ninguna fórmula, se necesita hacer un buen dibujo, no es fórmula. Entonces, si quieren, lo podemos mirar con el compañero de al lado, unos 5 minutos o 10 minutos, y lo conversamos después de una vuelta en común. ¿Sí les parece? Se va a funcionar, ¿sí? Sí, me parece. El Sol no, ni todo lo que está en el sistema solar tampoco. Se va a mover por la eclíptica. ¿Sí? O sea, si alguien le dice a uno que vio a Marte cerca del polo norte celeste, no se le puede creer, porque todo se mueve por la eclíptica, lo del sistema solar. Lo que no está en el sistema solar se mueve como esta rosadita. Si está más abajo, pues va a tener este movimiento. ¿Sí? Va por allá y se oculta por allá. Va por allá y se oculta por allá. Todo va a tener ese movimiento que no sea el Sol, ¿sí? Como los rosaditos. El Sol distingue, porque el Sol se mueve por la eclíptica y el Sol solo está en el ecuador celeste. Sí, porque pues como para esos días es cenital, ¿no? Entonces, Entonces, ¿cuánto es ese ángulo, chicos? No, aquí estamos hablando de cómo se mueven todas las estrellas, las galaxias, se mueven como está indicado en color rosadito, ¿sí? Paralelo al ecuador, por la rotación de la Tierra, pero el Sol sí se mueve por la eclíptica, que es un plano que forma 23 grados en el ecuador. Entonces, ¿cuál es qué ángulo forma la eclíptica y el horizonte? 90. 90, ¿por qué 90, Jay? Porque es que estamos mirando acá en este lago. No, vale, sí, pero ¿por qué 90? No es la respuesta. La eclíptica está casi que perpendicular al occidente cuando se oculta. El punto vernal el 21 de marzo. Sí. Pero ¿cómo sacaste ese 90? ¿Puede ser 89 también? Sí. que no viene con Pues no sé, así como. No es 90. 94 y medio. ¿Dibes? 94 y medio. 94 y medio. No, pero 94 y medio. O sea, porque o sea, 4 y medio. O 94 y medio. Sí, y desde el horizonte. Pues si nos puedes hacer un dibujito, Eduardo, estaría bien. Eso, confianza.
¿No? Ah, bueno, sí, sí, está lejos, pero ven, ven. Eduardo, ¿por qué 94 y medio? Cuéntame. Toca que nos hagas un dibujo. Bueno, vale, si vienes a la sí, correcto. Y es que, bueno, la proyección de la Tierra, este es el horizontal. La proyección de la Tierra. Entonces, tenemos el plano de serían 90 y Bueno, ya lo hicieron. ¿Alguien más lo hizo? No, tiene un número parte del que Jamie, otro número. ¿Cuánto? No, no es 90, no. Pero nos vas explicando, Edward, ¿no? bueno, Chicos, escuchemos a ver. este de aquí es mi observador y este de aquí es su horizonte, ¿verdad? Si está en una latitud de 18 grados, entonces la proyección del eje de rotación de la Tierra va a estar a 18 grados. Entonces tenemos que el plano del ecuador celeste es perpendicular al eje de rotación, ¿verdad? Entonces, este plano de aquí va a estar a 90 grados, pero con respecto al horizonte va a estar a 90 más 18 grados. Es decir, que de alguna manera este plano corta con esta superficie de la esfera celeste a 108 grados. ¿Sí está claro? Y ahora, recordemos que la eclíptica tiene una inclinación con respecto al ecuador celeste de 23 grados y medio. Eso quiere decir que sería este plano de aquí con un ángulo aquí, un ángulo de 23 grados y medio. Entonces, se corta con la superficie de la esfera celeste a 84 grados y medio. ¿Se corta con la superficie de? Con la superficie de la esfera celeste. Entonces, la elevación desde el horizonte hasta la eclíptica en el momento del atardecer es de 84,5 grados. ¿Se convence o no? O sea que el dato de que es 21 de marzo, ¿eso no sirve? Creo que no sé. ¿Qué? Lo que es 21 de marzo. ¿Dónde está el punto vernal allí? El punto vernal estaría por ahí. Ahí lo estás usando. Porque el punto vernal está apuntándose, ¿no? Ah, pues sí. En efecto, se está apuntando por el horizonte. Pues, digamos que este es el plano y este está cortando el plano. Digamos que este es el horizonte. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ojalá. En otro día, en el 21 de marzo, o sea, que en otro, si fuera en otro día, que no fuera 21 de marzo, ahí que tocaría cambiar en el dibujo. Pues se está hablando que cuando no, el 21 de marzo no es necesario, porque se va ocultando, pero ese punto siempre se oculta por entonces 84 grados y medio. Bueno, y de eso hay un montón, alguien me había comentado que algún
algún grupo del semillero estaba siguiendo el libro del cartooning. No sé si eso es una excelente idea, es un muy buen libro. Si me permiten, mira, si alguien que estudia ingeniería o ciencias puede hacer esa labor, vamos a estudiar un capítulo de cartooning y socializarlo con el grupo. Para que se venga alguien o alguien que se sienten, hagan las notas del capítulo, resuelvan los ejemplos, entiendan y después pasen a que me explican, ¿sí? Ahí ya es un poquito más al nivel, ya eso es muy básico, ¿no? O sea, ya ahí cuando queremos pasar de un sistema de coordenadas, por ejemplo, horizontales a ecuatoriales, pues realmente eso es una transformación de coordenadas y se puede hacer todo o sea, en el cartoon está muy bien explicado cómo hacer el paso matemático, pero no sé hasta qué punto eso sea tan de un interés o una utilidad para todos, ¿cierto? A mí yo lo llevo más a que las actividades de divulgación, de apropiación social que se están haciendo por ustedes y que van a seguirse haciendo, pues la idea es que esos conceptos pues estén claros, pero uno no va a llegar a una comunidad a explicarle, sí, la transformación de coordenadas, sí, a menos que esté un poco enfermo de la cabeza, pero que haya una claridad de cómo se mueve el sol, los puntos de referencia, las coordenadas. Entonces, si se está trabajando con un pequeño telescopio o con el Galileo, si alguien les dice, mire, este objeto está en estas coordenadas, pues, ¿qué es eso? No, pues que sepa, bueno, sí, atención recta de inclinación, ¿cierto? Sé más o menos qué significan. Yo veo que es por ahí, pero me dirán los de Sebastián o los muchachos de Indiana, que dirán si se pueden hacer cosas mucho más profundas como el cartooning. Sí, es la idea. Pero ya queda, sí, ya es alguien y no sé si todos van a seguir no sé qué carreras tengan todos. Mucha gente se puede aburrir de pronto que no les guste, pero creo que el movimiento del sol es algo sobre lo que siempre es bueno volver, porque no es sencillo, ¿no? El sol no siempre sale por el este, no siempre se oculta por el occidente. Ven cómo es el movimiento en esos simuladores de Apple. Entonces, creo que es algo, y además está muy relacionado con las cosechas, con la historia de los primeros astrónomos en Sumeria, en los griegos y los babilonios. Esta analema se encuentran incluso en piedras antiquísimas ya trazadas, o sea, es un conocimiento muy antiguo del ser humano, quizás las primeras cosas de astronomía. Entonces también por eso me parece chévere, pero no pensé en que fuéramos a hacer transformación de coordenadas o algo así. Pero si hay algunos que lo quieran hacer a internet, yo creo que eso es una buena idea, ¿sí? Les voy a dejar uno chiquito. Esto me lo prestaron y yo me voy a comprar uno. Está genial, oye, se puede escribir, no pesa nada, se puede escribir con un papel. Es de Joar, no sé si conocen a Joar. ¿Es digital o...? Es digital. Es una tablet, pero estoy encantado.
Tienen el concepto de tránsito de un objeto celeste. Cuando transita es cuando pasa por el meridiano del observador, que es el círculo máximo que comprende el norte, el cenit y el sur celeste. ¿Así? Entonces, dice, la altura de una estrella, de un astro que se mueve sobre el ecuador celeste, o sea, con declinación cero, es igual a 40 grados de altura durante su tránsito. ¿Cuál es la altura del polo norte celeste en ese lugar de observación? O sea, la latitud del observador. O sea, la latitud del observador. Los nuevos símbolos, porque si estamos hablando del todo, le estamos hablando de altas alturas. Entonces, imagínate que para que la altura máxima sea 40%, Entonces, de nuevo hay que hacer una fórmula. entre el cuadro celeste y el horizonte, entonces el astro va a alcanzar 40 y no alcanzará más. Entonces, el polo norte celeste está perpendicular a esos polos. Bueno, yo también quería contarles que en este momento estamos sin telescopio grande, solamente estamos con una altura pequeña, porque se dañaron los piñones. Pero estamos a punto de arreglarlos. Y entonces en ese caso las dos cúpulas van a quedar muy bien. Por eso todo esto que están haciendo me parece chévere. Pues no significa que vamos a ir 40 personas a una cúpula a observar. Tiene sentido. Pero sí pueden surgir ideas de proyectos observacionales que algunos de ustedes puedan hacerlos, ¿sí? Pero no los 40, ¿no? O sea, no podemos llevar 40 a la cúpula. Pero y una idea que reúna al grupo que no, mire, queremos hacer esto, lo otro, y sea viable y factible, pues va a haber más posibilidad el otro semestre con la cúpula grande y la funcional. O sea, lo que quiero decir es que eso que están haciendo los viernes, que podrían estar, no sé, relajándose de la semana, venir, reunirse, vale la pena. O sea, yo creo que esta reunión chiquita se reúnen chéveres y en algún momento se van a dar eso. Yo no sé si está muy cortico, Sebas. Yo preparé algo de esto. Ya termino. Sí, Sí, pero sí, no sé si tienen preguntas. Esta,